Descubriendo Palomero. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este segundo programa de Descubriendo Palomero. Antes de empezar con el programa de hoy nos gustaría agradecer de todo corazón el apoyo y el cariño y la grandísima acogida que ha tenido el primer programa de Descubriendo Palomero. Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos imaginado esto. Solamente durante el primer día tuvimos más de 400 reproducciones y hoy tenemos más de 800 entre todas las plataformas. De verdad, gracias. Hemos decidido dedicar el programa de hoy a las mujeres, porque la historia de nuestro pueblo no se entendería sin ellas. Desde el siglo XII y hasta bien entrado el siglo XVIII, la historia de Palomero está ligada a la historia de la encomienda del Sancti Spiritus, compuesta por mujeres, viudas, hermanas, hijas o sobrinas de caballeros de la Orden de Santiago, que en una época en la que una mujer dejaba de ser propiedad de su padre para pasar a ser propiedad de su marido, eligieron la vida en un monasterio, aportando a dicha encomienda sus bienes. Estas mujeres que nunca vivieron en este territorio serán quienes decidan sobre el futuro de nuestra tierra durante más de 6 siglos. En una época en la que todos los conflictos se solucionaban por la espada, en la que quien ganaba era siempre el más fuerte, ellas, sin caballeros y sin ejército, consiguieron mantener su poder gracias a su habilidad para la negociación, su inteligencia, su defensa ante la ley y, por qué no, alguna que otra mentira, llegando a escribir en piedra, ante una disputa por sus territorios, en la fachada de su iglesia madre, que habían recibido Palomero en donación del rey Fernando I en el año 1030, aunque en ese año Fernando I no era rey todavía, pero lo que está escrito en piedra es lo que perdura, y ellas lo sabían, así que por una vez la palabra venció a la espada y las freilas mantuvieron sus territorios. Volviendo a nuestro presente, en la actualidad, la mitad de los habitantes de Palomero son mujeres. Por eso hoy recordaremos a palomereñas que, como aquellas freilas, rompieron moldes y dejaron huella en nuestro pueblo. Mujeres que tenían un trabajo poco o mal remunerado, como tía Vicenta con su botica, tía Miguela con su guardería o Rosario, nuestra chica del cable particular. Que gestionaban carnicerías, tiendas o discotecas, como tía Constancia, tía Rosario o tía Luisa. En Palomero, la lista de emprendedoras, aunque entonces aún no existiera ese concepto, es muy larga y casi todas compaginaron sus negocios con ser la madre y esposa que de ellas se esperaba en la época. Y de eso queremos hablar hoy. Hoy descubriremos y redescubriremos el papel de las mujeres en el desarrollo de nuestro municipio. Vamos a comenzar este segundo programa de Descubriendo Palomero, este especial por el Día de la Mujer, hablando de algo que parece lejano, pero no lo es tanto. Vamos a hablar de una época en la que las mujeres no tenían ni siquiera el derecho a algo tan básico como poseer una cuenta a su nombre, pero que aún así tuvieron el valor de emprender y montar un negocio. Así que vamos a hablar con las familias de mujeres palomereñas que se abrieron paso, emprendieron y que rompieron barreras. Así que damos la bienvenida por videollamada a Estrella, hija de tía Lucía. Hola, yo antes de nada, desde luego, os quiero dar la enhorabuena tanto a Iván como a ti y quiero que aparezca en la grabación por esta iniciativa tan bonita, sí, de rescatar tradiciones y cosas tan buenas que tenemos en el pueblo, que desde luego no son pocas. Y a ti, Claudia, pues agradecerte que te hayas acordado de mi madre a la hora de celebrar, o sea, de homenajear a las mujeres en este día del 8 de marzo. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Damos la bienvenida también por videollamada a Pili, hija de tía Cana. Hola. Y aquí con nosotros a Sinda, hija de tía Eufrasia. La primera pregunta que os queremos lanzar es ¿cuál era el negocio que abrieron vuestras madres y si recordáis en qué año lo abrieron? Uy, pues lo abrió cuando nací yo. Si ya mi madre muchas veces los comercios tenían los años que tenía yo. Pero cogió ella, el día que nací yo, lo cogió ella al otro lado de un señor que era maestro él, y lo vendió y lo compró mi madre. Cogimos una panadería, la pusimos nosotros, de esta, ya era, que no eran de leña, era de leña, pero no como la de los hornos de antes, una panadería
Yo recuerdo que eran principios de los 70, porque yo era muy pequeña. Yo estaba todavía en la escuela, pero precisar exactamente un año no lo sé. Sé que era muy pequeña. eh, el negocio, concretamente, lo tenía primero Sato enfrente, en la casa de frente, que vivía tía Livia. Y entonces, bueno, pues Sato ya no quería seguir con él y mi madre, que siempre fue una persona muy lanzada, muy emprendedora, dijo, yo me lo quedo, pero ella solita y además, pues de una forma, porque ella no era una persona que tuviera estudios, ella desde muy pequeña tuvo que estar trabajando en el campo, cuidando ovejas, no fue a la escuela y sin embargo llevó todo el negocio, llevaba todas las facturas, era capaz de hacer el tanto por ciento, de sacar el IVA, no sé cómo se las apañó, la verdad. Y bueno, pues el primer recuerdo que yo tengo de la tienda, porque hay dos tiendas muy diferenciadas, la antigua y la moderna. La antigua era en la planta baja de una casa vieja, donde el suelo era de adobe, las vigas de madera, y allí se colgaba de todo, desde los cubos de zinc que se vendían, las tripas de matanza, las cuerdas, todo. Era una tienda donde había de todo, en un espacio muy pequeño y se aprovechaban todos los huecos que había. Se podía ir a comprar desde 1 metro de cuerda hasta un zotal para la cabra que tenía una herida, o ir a por el cuarto de chíchares para preparar la comida del día. Había cosas muy típicas en esa tienda, como era, por ejemplo, el que las personas, mi madre tenía unas latas de escabeche grande que vendía a granel y iban, pero no como ahora que tú puedes ir a comprar unas aceitunas o un revuelto y te lo ponen en una bolsita, no. Allí cada una llevaba su plato, llevaba su cazuela, entonces era una odisea porque las balanzas de antes no tenían la precisión que tienen las de ahora. Tenían que pesar el plato, ir echando, ver que no se pasaban. Y bueno, esa era una cosa que a mí siempre se me quedó como muy, muy grabada, aparte del aroma que dejaba por toda la casa. Y había otras curiosidades también, ¿no? Como, por ejemplo, una cosa que quizás mucha gente no recuerde. Antiguamente no había como ahora los niños pequeños que se llevan al pediatra, se llevan a la farmacia a pesar. Iban a pesar a los niños a las balanzas de las tiendas. Y eso era también pues otro ritual, porque era quita la toquilla, que esta no es la toquilla que traje el otro día, que a ver si va a pesar más gramos que la otra, que después la pesamos aparte. Era una función un poco social también la que cubría. Y después, bueno, pues allí se vendía de todo, se vendía a granel, había sacos de garbanzos, de lentejas, de harina, de sal para cuando se hacían las matanzas. Cuando eran cosas ya más grandes se pesaba con las romanas. Cuando eran cosas de 1 kilo de garbanzo, 1 kilo de lentejas, pues tenían los cucuruchos de papel y allí iban pesando. Y bueno, no lo sé, era un poquito de todo lo que había allí, un poco de todo, porque en esa época solamente había 2 representantes o 2 viajantes que iban una vez al mes y tenías que tener el pedido muy organizado y saber lo que te iba a faltar porque hasta el mes siguiente no volvía nadie. Entonces había de todo un poco, y cubrían todas las necesidades, pues eso, que podían ir desde lo que te he dicho, el zotal para curar la cabra, hasta la manzanilla por si una noche te ponías enfermo. Es que había de todo. Y no sé qué más te puedo contar de... Y en el de- caso de- del negocio de la madre de Pili, de Cana, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo por lo que tengo oído, porque yo era muy pequeñita, compraron la casa que era de mis abuelos, la compraron un 15 de agosto, el día de Nuestra Señora por la mañana, y por la tarde ya tenían abierto el bar. Eso es una A mi rapidez. padre, a mi padre le llamaron al rápido. Yo no sé si fue decisión de mi padre o de mi padre. Eso yo no sé decir, ¿sabes? Y bueno, pues todo fue así. Luego ya empezaron a hacer obras. Llegó la primera televisión, ¿sabes? Llegó la primera televisión al pueblo que se veía. Y luego ya se hizo la casa más alta. Bueno, le hicieron la aventura a la casa. eh, Hay todo un poco. Y bueno, y ya
Arriba se puso la sala del café, que era donde estaba la televisión. Allí iba toda la gente del pueblo prácticamente a ver la televisión porque, claro, era una novedad, ¿no? Y abajo estaba el bar. Abajo estaba el bar. Mi madre pues fue siempre muy emprendedora, muy... Ella no paraba. Ella cosa que veía, cosa que quería hacer y bueno, era una persona muy, muy alegre y con mucho humor, se reía de sí misma, ¿sabes? O sea que era una persona, vamos, una persona que mucha gente lo recuerda por su risa, ¿sabes? Es una persona, pues, muy, ya te digo, muy emprendedora que no, vamos, mi padre la seguía, ¿vale? Ella era la de las ideas y mi padre la apoyaba. Bueno, Yo en eso corroboro absolutamente todo lo que ha dicho Pili, tanto de su madre de lo poco que me acuerdo, y es que en mi casa pasaba exactamente igual. El pilar de mi casa siempre fue mi madre. Sí, Mi madre fue la que tiró para adelante con todo. Ella era la que negociaba, la que ejecutaba, era la emprendedora, era la que se atrevía con todo. Y bueno, la verdad es que si hubiera sido por mi padre, no se hubiera hecho nada, porque de ayudarle muy poquito, nada. Ella se defendía sola, pero después no solamente estaba con la tienda, es que ella salía al campo, ella muchas mañanas cuando abría la tienda ya había subido arriba a la viña, había regado los naranjos, había llevado las cabras, se había venido con una cesta de higos y justo a las 9 cuando llegaba el pan, ella ya estaba en la tienda, ya abría y se encargaba de todo después, de preparar comidas, de estar todo el día, porque allí no se cerraba nunca. Desde que se abría por la mañana, ni para comer, ni domingos, ni nada. Te daban las 8 o las 9, estabas preparando la cena, que nosotros también lo teníamos en la planta baja de la casa, y era subir y bajar, ponía la cena, subía, bajaba, apagaba, encendía, y bueno, y a base pues de muchas carreras de fondo, que como yo digo, consiguió sacar todo adelante, pero desde luego con un esfuerzo tremendo, tremendo. Pero es que tenía una vitalidad muy grande también. Y muchas ganas de hacer, de conocer, de emprender, de probar cosas nuevas. Ella nunca se quería quedar parada. claro, la siguiente pregunta que os íbamos a hacer es, ¿cómo recordáis vosotras que vuestra madre tuviera que atender al negocio y al mismo tiempo conciliar su vida familiar, es decir, cumplir como madre y como esposa? Pues bueno, como madre, desde luego, estuvo en todo, porque además fue una persona que, como he dicho anteriormente, ella no pudo asistir a la escuela, no tuvo unos estudios, pero sí tenía unas ansias de saber y una curiosidad. Y se ponía con nosotros cuando salía de la clase, nos cogía todos los cuadernos. Si estábamos multiplicando, ella se ponía a multiplicar con nosotros. Si dividíamos, se ponía a dividir con nosotros. Ella aprendió, sin haber ido a la escuela, a hacer el tanto por ciento, a sacarlo del IVA, que cuando llegó lo del IVA, hubo muchas personas que cerraron tiendas y negocios porque ya les superaba. Y ella no, ella lo primero que dijo, apuntarme aquí a ver cómo se hace eso del IVA. Y ella probó y ella lo sacó y ella llevaba todas sus cuentas. Y después, pues eso, teníamos la cocina arriba y era estar subiendo y bajando continuamente, a preparar la cena, a preparar la comida, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo esfuerzo. Pero fue ella únicamente, porque de hecho mi padre en muchas temporadas ni siquiera estuvo en España. Mi padre hubo muchos años que estuvo fuera y es que ella era el pilar de todo, el pilar de todo. Lo mismo salía a Los Olivos, que iba al ganado, que llevaba a la tienda, que nos atendía a nosotros y que nunca nos dejó de atender, porque la verdad es que nos dio todo, nos enseñó mucho, sobre todo yo creo que más en cuanto a la forma de ser, a los valores, a los principios que nos inculcó, nos enseñó muchísimo. Bueno, pues yo tengo que decir, a ver, mi madre era un poco, ¿cómo te diría? Un poco artista, ¿no? Mi madre era un poco artista. Mi madre cuando tenía 15 años, mi abuelo le regaló 2 libros de Gabriel y Guerra, ¿vale? Los compró mi abuelo de segunda mano. Entonces esos libros fueron la cabecera de mi madre, ¿vale? Fueron la cabecera y siempre estuvo con la poesía, siempre le gustaba mucho escribir.
ella le gustaba hacer un poco de todo. Si había que hacer flores, se hacían flores. Bueno, las flores le encantaban los colores, le encantaba, yo qué sé, todo lo que fuera un poco colorido, un poco fuera de lo común, ¿vale? Le gustaba mucho estar con la gente. Ella sí, ella se dedicaba al bar, mi padre se dedicaba al campo. A ver, mi padre era el que llevaba un poco las cuentas. Mi padre siempre estuvo ahí, eso sí que tengo que decir la verdad. Mi padre siempre estuvo ahí. En nuestro caso, no. Mi padre siempre estuvo ahí y bueno, eran como que se complementaban, ¿no? Y bueno, en mi casa luego hubo pensión, ¿vale? Hubo pensión, o sea, y para quedarse a dormir, ¿vale? Y os voy a contar algo, antes en la fiesta de San Gregorio y San Miguel, ¿vale? Pues iban los guardias a caballo, ¿no? Y se quedaban a dormir allí, en mi casa, a comer y a dormir. Y bueno, os voy a decir el humor que tenía ella, ¿no? Iban normalmente los mismos, ¿no? Pero una fiesta no sé si era de San Gregorio o San Miguel, fue unos jovencitos y al bajar de la zona de arriba, que era donde comían, de la zona del café, esa escalera es muy traicionera, ¿vale? Y bajó abajo como si hubiesen tirado, como si hubiese sido un tobogán, ¿vale? El jovencito. Y a mi madre no se le ocurrió otra cosa decir que vaya manera de bajar la escalera en un pueblo forastero. El pobre se levantó del suelo, no sabía dónde meterse, encima del tortazo que se había llevado, pero ese era el humor que tenía mi madre. O sea, que te quedaba, a veces te quedaba que no sabía ni por dónde salir. Y Yo una cosa también que recuerdo mucho, porque es que era muy típico, claro, estoy hablando de la primera tienda antigua donde es que lo único que había era un mostrador, una balanza antigua de estas que se pasaba el pilón con la mano, eh, y lo que siempre, siempre, siempre había encima del mostrador era un cuaderno y un bolígrafo, porque eso eran las tiendas del cuaderno. En algún sitio lo he leído también, las tiendas del cuaderno. Yo creo que cumplieron una función social muy importante porque en esas épocas las personas no tenían subvenciones, no tenían paro, no recibían ayuda. Era el día que cobraban jornal tenían, el que no le salía un jornal en el mes no pagaba, y era ir a comprar y apúntame, y a final de mes el que podía pagaba o quitaba una parte. Había otros que se le juntaba lo de un mes con lo de otro, pero nunca se le negaba la comida. Pedían lo necesario, la gente que necesitaba pedía lo necesario, pero siempre se le daba. Yo creo que esas tiendas de pueblo, no me refiero solamente ya a la de mi madre, que lo hacía, pero yo creo que cumplieron una función social que sin ellas mucha gente hubiera pasado hambre. la última pregunta que os queremos hacer es si creéis que vuestras madres son un ejemplo de superación de mujeres adelantadas a su tiempo. Totalmente. Totalmente. Mira, voy a contar algo que no lo sé, lo mismo hasta a mi familia le sienta mal que cuente. Mi madre, desde muy pequeña, porque venía de una familia muy numerosa, estuvo cuidando ovejas en el campo. Ella no fue a la escuela, ella no sabía leer ni escribir, aprendió a leer y a escribir sola. Escribía en las piedras del campo palabras y preguntaba, ¿y aquí qué pone? Y ella las copiaba, las leía y aprendió a leer y a escribir. Aprendió a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Eso ya cuando nosotros íbamos a la escuela, todos nuestros textos, te puedo asegurar que se los ha leído todos uno por uno y se ha hecho todos los problemas habido y por haber. Ya incluso cuando estaba con la enfermedad, un poquito ya con los primeros síntomas, le podía caer encima revistas de la mancomunidad que hablaran de temas rurales, de turismo, cualquier cosa se lo leía, pero es que tenía una capacidad después para sintetizar, explicar lo que había leído y además se permitía el lujo de hasta criticar, pero unas críticas que a mí a veces me dejaban perpleja, porque yo decía, yo con los años que llevo de estudio, digo, me da vueltas, si esta mujer hubiera tenido una oportunidad y era, o sea, sus ansias eran para todo, era para saber, eran para emprender, para vivir. Cuando se montó la Asociación de Mujeres en el pueblo,
ella fue de las primeras que la primera vez que salió de la Asociación de Mujeres, ella allí, que ella decía, es que yo ahora tengo que viajar, tengo que conocer, porque yo tengo que... Lo que pasa es que la pobre le sobrevino muy pronto la enfermedad, pero sí que es verdad que ella fue, en cuanto a ideas y en cuanto a forma de actuar, una mujer muy avanzada. Yo una cosa que sí que siempre digo es que ahora nos venden... no sé si de forma interesada o tergiversada, un concepto de feminismo y de empoderamiento de la mujer como si fuera algo novedoso, pero no nos damos cuenta que realmente las verdaderas protagonistas y precursoras fueron nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, que ellas fueron las que abrieron el camino, las que nos enseñaron el camino, ese camino morado que ahora muchas seguimos, pero las protagonistas eran ellas. Y desde luego yo, toda mi admiración para esas mujeres. Para mi madre la primera porque hoy se me ha pedido que hable de ella, pero para todas esas mujeres. Es que le debemos todo, todo. Totalmente. Bueno, pues yo de mi madre puedo decir que yo creo que era una mujer adelantada a su tiempo. Adelantada a su tiempo porque, no sé, hacía cosas que no, vamos, que no eran normales en su edad, ¿no? Como era, yo qué sé, irse de excursión, aunque ir a todas las excursiones que llevaba de la mano a mi padre, ¿vale? Y al volver, escribía una historia de esa excursión, ¿vale? Hay muchas historias escritas de excursiones que la verdad que algún día, yo tengo un libro de mi madre de poesías, ¿vale? Y entonces algún día, pues bueno, se pueden leer y la verdad que son momentos únicos. Son momentos únicos, momentos que se han vivido con la gente del pueblo y son momentos únicos. Y yo creo que era una mujer, sus hermanas, que a y a Margarita le decía que como había mamado de tantas madres, pues que no se parecía a ellas, porque era distinta. Éramos echada para adelante. Sí, es verdad. Pues muchas gracias por aceptar nuestra propuesta de venir a hablar a este especial del Día de la Mujer y muchas gracias por hablar de vuestras madres y contar su historia, que es la historia de muchas mujeres. Por mi parte, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, por estar mi madre ahí en primera plana, como se suele decir. Muchísimas gracias por haberme invitado para poder hablar de mi madre y que a la vez que a mí me sirve un poquito como homenaje de mi madre, que tengo ahora muy reciente su muerte y lo llevo, gestiono todavía un poquito más las emociones, pero sobre todo quiero hacer un gran homenaje, como he dicho antes, a todas esas mujeres de antes que nunca se les ha dado el valor que tenían y que realmente le debemos casi todo lo que tenemos. Casi a nosotros nos han llegado muchas cosas hechas. Continuamos hablando del papel y la historia de la mujer en Palomero. Y ahora nos vamos a parar en una figura fundamental para las mujeres de nuestro pueblo. Algo que supuso un antes y un después para la vida de las palomereñas. Una figura que, aunque ya no tiene el mismo fin que antes, sigue siendo de una utilidad enorme para las mujeres. Tenemos con nosotros a las primeras presidentas, a la primera presidenta y la primera vicepresidenta de la Asociación de Mujeres y a una miembro de la directiva actual de la asociación, pero que las tres son socias fundadoras de la Asociación de Mujeres desde su inicio. Sacra, Rosa, Milagros, bienvenidas. Gracias. Lo primero que os querría preguntar es cuándo se crea la Asociación de Mujeres y por qué se crea. Pues mira, se forma en 1992 con 77 mujeres para tener un día para salir, porque aquí es un pueblo pequeño, no hay cosas que ver, y entonces pues salir un día y estar viendo todas juntas, y por eso fue el fundar y tener un día para nosotras. ¿Y en qué contexto se crea? ¿Cómo era la sociedad del momento? Bueno, pues entonces ya hace mucho tiempo, todo cambia, esto también. La asociación, entonces había, la mayoría de socias eran personas jóvenes. También había algunos mayores, pero personas jóvenes. Y bueno, pues así empezamos. Fue un empezar difícil
nos costó muchas reuniones, nos costó subir muchas veces al casal de Palomero, nos costó tener que ir por la junta, fírmame, fírmame, a los 3 días, fírmame, fírmame, pero otra vez, pero ¿cuántas veces hay que firmar aquí? Pero bien, o sea, entonces era bueno una asociación de mujeres y ahora también. Eso no ha cambiado, sigue siendo bueno si se conduce bien. ¿Cómo fue esa primera época de la asociación? ¿Cómo trabajabais y qué hacíais? Espectacular. Yo para mí, espectacular. Porque es que las mujeres no teníamos el medio para salir de aquí del pueblo. No es como ahora, que ahora casi todas tenemos coches, casi todas, no sé, tenemos otra libertad que teníamos entonces. Entonces por eso también fundamos la asociación, para hacer unas excursiones no había tanta televisión tampoco. Necesitábamos más el contacto físico, digamos, que no como ahora. ¿Qué supuso la asociación de mujeres? ¿Os permitió hacer cosas que antes no podíais o...? Como estábamos muy unidas, pues hicimos hasta teatro, íbamos a ver cosas que no habíamos visto muchas veces, un sinfín de cosas que la verdad es que no hacíamos normalmente en el pueblo. Y cuando salíamos en los sitios éramos como una gran familia de mujeres. Todas estábamos muy unidas, nos cuidábamos unas a otras y veíamos muchas cosas que no hacíamos normalmente día a día. Era un día de felicidad cada vez que salíamos todas juntas. No quiere decir que en casa no fuéramos felices, sino que necesitábamos un día para nosotras solas, la mayoría siendo madre, esposa, nos pasábamos y otras en otras, cada una tenía sus cosas personales, pero normalmente toda mujer necesita un día de despejarse, de reírse, de ser felices, que lo éramos cada vez que salíamos. Cada vez que veníamos para casa, que se acababa el día, nos poníamos hasta tristes. Siempre decía Noemi Rina, vámonos aunque sea más a comer un chocolate con churros. Y todas, sí, con tal de no venir. Y la verdad es que el pobre del autobús, el conductor decía que yo ya tengo una ganas de llegar si llevábamos de las 7 de la mañana o las 6 por ahí dando vueltas. Y era normal. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Dio mucha vida al pueblo. Eso. O sea, como que os abrió las puertas a algo que estando en el pueblo, haciendo la vida que hacíais en el pueblo, no podíais acceder a ella, ¿no? Pues no podíamos porque es que era una vida totalmente diferente. No había tantos medios de locomoción, digamos, para salir. Y tampoco no teníamos tanta posibilidad de dinero ni de muchas cosas. O sea que las mujeres teníamos muy limitado, porque teníamos que atender a la familia. Entonces podíamos hacer excursiones, pues eso, de un día que tú por la noche estabas en tu casa para atender a la familia. Yo con maravilla, porque nos llevamos algunos años de diferencia, porque cada una había vivido en un sitio, pues hola y adiós por la calle. O sea, no teníamos más trato, ¿no? A raíz de ser la directora del teatro, que nos pasábamos igual 2 meses en las siestas y el verano ahí ensayando, yo hice una amistad con maravilla que hace 30 años que se fundó la asociación y que la seguimos teniendo hasta hoy, ¿saben? O sea que yo tengo un cariño especial a Maravilla por lo que me enseñó, por lo que me guió, y me consta que ella conmigo también, ¿sabes? Pues igual que pasó con Maravilla y conmigo, pasó con muchas más mujeres. Porque hoy te tocaba la unión por esto, hoy te tocaba porque tenías que hacer dulce, hoy te tocaba porque ibas de compañera en el autobús. Fue fenomenal. Pues fenomenal, porque la una decía blanco y la otra, aunque nos viéramos bien, también decía blanco. Y a la vez siguiente, pues al revés, ¿saben? O sea que bien, muy bien. Me acuerdo también que hicimos una excursión, no sé si os acordáis, a Río Frío, Al palacio. al Palacio de Río Frío, que al final no pudimos entrar porque estaba cerrado, llegamos tarde, pero comimos, o sea que no se acordará, comimos allí en la calle, en los canchales, y hacía un frío. Nos llevamos la comida, sí, nos gustamos unas cuantas, nos llevábamos nuestra comida, y allí en los canchales. Mira, si me acuerdo perfectamente que cada una llevó una cosa y por miedo a no tener suficiente, llevamos muchísima comida.
Pero el lugar hizo honor a su nombre, el Río Frío, y es que era imposible comer, o sea, nos castañaban los dientes, pero no por masticar, de frío, con lo cual enseguida cerramos la comida y luego en casa de la abuela Livia, aquí en mi calle, estuvimos cenando una semana con la comida que habíamos llevado. Porque allí pasando hambre, mucha comida, pero aquello era imposible y se nos llevaba el aire. Luego os quería preguntar si sigue siendo útil la Asociación de Mujeres y de qué modo es útil, porque la sociedad actual ha cambiado con respecto a la de hace 30 años. Hombre, yo sí la veo útil. La asociación la veo útil en el aspecto de que, aunque sea regañadiente o tú digas y yo no diga y tal, pero bueno, pero seguimos ahí. Porque la muestra está que ayer mismo estuvimos en un día de convivencia con otras mujeres de otros pueblos, y bueno, allí estuvimos, la que quiso ir, claro. Pero todavía hubimos 20 y tantas mujeres de aquí, allí en la convivencia. Yo creo que sí. Para mí, sí es útil. No como antes, porque antes era más necesario, que vuelvo a decir, que no había tanta televisión ni tanto rollo. Y nos teníamos que juntar si queríamos pasar un rato bien. Pero ahora también te viene bien despejar un poco y juntarte con la gente del pueblo. Ya para terminar, aunque ya habéis hablado de alguna, quería preguntaros si recordáis con especial cariño alguna de las actividades que realizabais en aquellos primeros años de la asociación. Yo, para mí, de lo de más cariño y todo, fue el teatro. Estamos de acuerdo. El teatro fue encantador y algo que fue maravilloso. Es verdad que ver cosas que no habías visto nunca fuera también era muy bonito, porque es que lo veíamos con unos ojos de la ilusión que no habíamos visto tanto palacio, castillo, yo qué sé, todas las cosas que vimos, museos. Si es que vimos tantas cosas que no sé si es porque al estar en un pueblo no veíamos normalmente, todos lo íbamos tan contentas todas con esa ilusión que todo era mucho más bonito, ¿verdad? Sí, pero el teatro, yo, que también lo hice con ella, yo le tengo especial cariño al teatro. Me acuerdo mucho de él. Mira que yo dejaba a mis niños solos entre sí. Y yo a los míos. Y me venía a ensayar hasta el ayuntamiento. No, pero decía que cuando llegaba no había ni niños, ni casa, ni nada. Y El teatro, aparte de eso, metía un dinerito en la asociación, porque luego se pasaba la gorra. Es verdad que había personas que echaban más bien poco. Bueno, la mayoría, pero bueno, eso cada uno, allá cada cual. Pero es verdad que lo que se sacaba se ingresaba en la asociación. Bueno, pues Sacra, Milagros, Rosa, muchísimas gracias, primero, por el trabajo que se hizo con la Asociación de Mujeres, el trabajo que se sigue haciendo con la Asociación de Mujeres. Muchas gracias por venir a Descubriendo Palomero a darnos este ratito de recuerdos y os deseo pues muchos éxitos a futuro con la Asociación de Mujeres, porque los éxitos de la asociación serán también los éxitos de la gente de Palomero. lo seguiremos intentando. Intentaremos. Pues yo quería decirte, si puedo, Sí, por supuesto. que a ver si esto no... Vamos a ver, quiero dar como un mensaje a todas las mujeres, que a ver si seguimos unidas como estábamos antes. Yo lo echo de menos. La verdad es que sí. Echo mucho de menos eso en Palomero. La unión que teníamos antes, a como estamos ahora, no me gusta. No me gusta. Ha cambiado mucho. Es una vuelta del 100%. Antes no había político, no había color. Aquí no había, en la asociación no había siglas. Éramos todas una. Cosa que ahora, la verdad, por desgracia, nada. Estamos llegando al final de este programa del Día de la Mujer. Para el último tramo hemos querido poner un poco de perspectiva, ver el pasado, el presente y el futuro de las mujeres de Palomero.
Para ello hemos juntado en una misma mesa a 3 generaciones de palomereñas para hablar de diversos temas, para ver cómo ha cambiado la vida del pueblo y hacia dónde va. Eva, Celia, Valeria, bienvenidas. Ya, gracias. Lo primero que os quiero preguntar es, ¿cómo ha sido vuestra vida? ¿Qué es lo que habéis hecho? Si habéis estudiado, si habéis trabajado. Pues la primera que voy a empezar voy a ser yo porque soy la mayor. Pues de estudiar no se hablaba en casa ni una palabra, porque no se podía. No había para poder estudiar. Así que allí lo que se intentaba era de trabajar para comer. Que todo el mundo que se sentara a la mesa comiera y bebiera. Con eso estábamos todos contentos. Esa era la vida que había entonces, no había otra. Bueno, pues cuando yo era joven, estaba en el cole, tampoco sé eso mucho lo de estudiar, se llevaba mucho lo de estudiar, lo estudiaban algunas, pero bueno, pocas. Pero yo lo que me tocó, como dice Valeria, fue trabajar. Eso sí. Pero de estudiar no entró en mis planes. No entró en mis planes. Y tampoco los de mi padre y mi madre, porque eran lo que los padres querían. Mi padre y mi madre mandaron a mi hermano a estudiar, pero las muchachas nos dejaron todas en casa. Pues yo sí tuve la posibilidad de estudiar, se me dieron esas opciones y la elegí. Y entonces mis circunstancias fueron otras. ¿Y cómo creéis que ha cambiado la vida de las mujeres en Palomero? Pues ha cambiado desde que yo nací en el 41, que no había de nada, había pasado una guerra y no había de nada. Y ahora, pues sobra de todo. En eso es en lo que se nota lo que es el cambio. De tú ir a una casa y no haber de nada, porque no había de nada más que lo justo y necesario, y no había más. Era lo que había. Bueno, yo ya esa no me cogió, pero un poquito antes que yo, 8 años antes que yo, se acostaban a lo mejor 4 en una cama. Con eso que diga, basta, mira si ha cambiado pues todo, en total todo, no hay nada parecido a lo que era entonces. También fue la situación de que entonces tú cuando pasas de eso a esta vida ya que hay de todo el mundo tiene ya de todo, al no haber de nada, porque, hombre, siempre habría, la gente rica siempre ha tenido, ¿no? Pero la gente pobre pues no tenían, claro, que iban a tener, si es que no había. No había ni había trabajo tampoco, y el trabajo que te daban pues era el sueldo muy económico. Entonces no podías hacer muchas cosas con lo que te brindaban. Pues yo creo que ha cambiado porque ahora hay muchas posibilidades de estudiar, hay otras posibilidades de, yo qué sé, de salir, hay muchas posibilidades que antes no había. Entonces, me parece que ahora las mujeres tienen más opciones para hacer más cosas, para ser más independientes, para estar no tal como antes, que estábamos, que era lo que los padres nos decían. Ahora no, ahora ya hay más libertades en otro sentido, y yo creo que hay gente que las aprovecha muy bien. Yo creo que yo he tenido la suerte de nacer en una época mucho más privilegiada que la de tía Valeria o la de Celia, porque nuestros padres nos han inculcado unas circunstancias diferentes y han querido que estudiáramos y han querido que nuestra vida sea diferente a la que ellas vivieron. ¿Y cuál crees que es el cambio más significativo que hay entre vuestras generaciones? Pues para mí, la libertad, que no tuvimos cuando yo me crié. Entonces era todo así, a las 6 en casa, a tal hora en casa, y no podías ir a ningún sitio porque no te dejaban los padres. Tenían la palabra esta, el paño fino en el arca, que se guardara la gente, que no saliera para ningún sitio. Así que la libertad, que ahora entran y salen cuando le da la gana y no le preguntas nada, pues si eso no es libre, venga Dios y lo vea. Pues yo pienso que es la educación. Tener unos estudios, que te puedas en la vida desenvolver, que puedas ser tú misma. Creo que eso es una de las cosas que más
que más la diferencia que hay, creo, ahí, ¿no? La gran diferencia, sí. Yo considero que de tía Valeria, a mí, pues ellos salieron de una guerra civil y las circunstancias eran mucho más estrictas, la mujer se quedaba en casa, o sea, la educación y todo ha evolucionado de otra manera. La concienciación, o sea, lo que se ha logrado a la mujer y no tiene nada que ver. Yo con esto no quiero decir que los padres antes eran malos. Eran padres como los de ahora. Nada más que ellos los habían educado así y así nos educaron a nosotros. Nos querían igual. Pero claro, fue una vida diferente. Yo tengo 81 años. De 81 años hasta ahora, fijar lo que ha evolucionado la vida. No se puede comparar. Yo también pienso como Valeria, que no es que los padres no nos quisieron mucho porque creo que tuvimos los mejores padres del mundo, pero es que eran una circunstancia diferente. Entonces, bueno, creo que también una cosa muy importante en las mujeres es el carnet de conducir. Mira, eso también evolucionó bien. Yo como no lo tengo, ahora veo yo que las que lo tienen están más de otra manera. Te da una libertad. No es más libertad, sino más independencia, que no necesitas estar pendiente de que te lleven de viaje, de que te traigan. Digo, mira, pues ahora yo si supiera conducir, pues iría para muchos sitios sola, pero nada, hija. No fue posible y no por no, fue porque yo no quise, ¿eh? También es verdad. ¿Y creéis que han mejorado la situación y las posibilidades de las mujeres en el medio rural? Pues para mí muchísimo. Ha mejorado muchísimo para mí. Claro, mirando la diferencia de edad para estas chicas que nacieron en la gloria, pero nosotros en aquella época pues no. Ahora, para mí esto es... de lo que se vivió entonces a lo que se vive ahora, pues no hay comparación. Pues yo creo que sí, que han mejorado mucho. Han mejorado que las mujeres, bueno, pues sí se sigue trabajando, ya menos, en el campo y se sigue trabajando pero creo que sí que han mejorado. Y sobre todo, y me voy a reír, que ya lo he dicho antes, las mujeres progresamos mucho en Palomero cuando vino los libros, que dejamos todas de la aceituna. Eso fue un progreso excelente. Que yo me harté mucho de coger la aceituna. Yo nada más quería que se me rompiera un brazo para no ir a aceituna. Yo una pierna no, porque no podía. Pero yo las aceitunas que yo cogí con mi padre. Y mi padre se sentaba, se echaba un cigarro que fumaba mucho. Y a mí me daba un caramelo para que me sentara con... Y venga, y otro día aceitunas, y venga. Y yo decía, así es que yo decía, a mí que se me rompa un brazo, que me caiga de un olivo y se me rompa un brazo, pero una pierna no, para poder andar. Que yo lo que no quería era ir a aceitunas. Y ahora ya las mujeres, bueno, y aparte de eso, de esto, que esto es una anécdota, que también en el mundo rural, estando aquí por los internet, por todas estas cosas, pueden hacer sus carreras, hacen sus cursos, hacen sus cosas. Es diferente. Y también la que se quiere incorporar a la empresa, a la ESO agraria, pues también tiene muchas ventajas y tiene pues muchas posibilidades que la gente de para atrás no ha tenido. Yo creo que sí, que ha mejorado notablemente. El mundo rural han venido la maquinaria, como dice Celia, y se ha mejorado mucho, entonces el trabajo no es tan duro como era antes, que tenía una simple lavadora. Antes no tenían lavadora, tenían que ir al arroyo todos a lavar. O sea, ha mejorado muchísimo, tenemos acceso a internet, tenemos un coche que nos lleva a donde queramos, o sea, teléfono, tenemos todo en nuestro alcance. Que si vivimos en el pueblo no es porque no hayamos tenido la posibilidad de salir fuera, es porque estamos aquí, porque hemos querido, porque somos muy felices aquí y porque hemos decidido que nuestros hijos nacieran aquí, que crecieran aquí, que siguieran aquí, pero que hemos podido, quizás no como Eva, estudiar una carrera, pero sí tuvimos la posibilidad, como otras muchas, de salir fuera y decidimos quedarnos aquí, porque era nuestro pueblo y porque nos gustaba el mundo rural. Y no por eso quiere decir que seamos menos mujeres ni más mujeres. Yo creo que es importante destacar que vosotras, ya fuera por vuestras circunstancias personales, el hecho de no haber podido estudiar o el que se hubiera tocado trabajar en el campo,
no tenéis tantas oportunidades a la hora de marcharos fuera. Pero Eva, que sí que se ha formado, ha decidido quedarse en el pueblo y emprender aquí. Yo creo que es importante destacar la importancia de estar vinculado a tus raíces, a tu pueblo y querer emprender una vida aquí, porque las oportunidades están, aunque a veces no lo parezca y pueda parecer arriesgado, existe la posibilidad de tener una muy buena vida aquí y de cumplir tus metas. Hombre, yo también tuve una opción. Yo también tuve opción de a lo mejor no haber estado aquí, porque yo me fui a trabajar a los hoteles con 18 años, que no se había ido nadie de Palomero. Bueno, no sé si alguien se había ido, pero yo no recuerdo. Y yo volvía. Pues os quiero agradecer el haber venido a compartir este rato de charla con nosotros y que hayáis dado vuestra visión de cómo ha evolucionado la situación de la mujer en Palomero. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí. El poeta Skandar Alguet dice que ser valiente en un mundo de hombres es ser mujer. Para mí, feminista convencida, ha sido un placer hablar y escuchar a cada una de las mujeres valientes que han pasado por este programa, porque todas ellas, sin saberlo, estaban rompiendo los esquemas de una sociedad profundamente machista. Mujeres a las que se les impidió volar y formarse, pero que aún así se atrevían a emprender y tener su propio negocio, y que además cumplían con sus deberes como madres y esposas. Mujeres que se reinventaron y no tuvieron miedo de arriesgar, y que se dieron cuenta de que necesitaban tiempo para ellas y fundaron una asociación de mujeres que les dio las alas para viajar, conocer y disfrutar todas juntas, y por un día desconectar del agotador trabajo de cumplir como madre y esposa. Y es que a veces no hay nada más revolucionario que el autocuidado. Mujeres jóvenes que aún teniendo la posibilidad de marcharse, decidieron quedarse en Palomero y emprender negocios que permiten al pueblo tener unos servicios mínimos y necesarios. Así que lo único que puedo deciros es gracias. Gracias por vuestra valentía, por romper los esquemas y reivindicar nuestro espacio, porque vosotras, posiblemente sin saberlo, estabais abriendo a las futuras generaciones de mujeres como la mía las puertas del feminismo y la sororidad. Así que feliz 8 de marzo a todas. Nos vemos en el próximo programa.